Bienvenidos una vez más a la parashá de esta semana. Nos encontramos en la parashá Miketz, que significa al final. En Génesis 41:1 hasta el 44:17 se encuentra la Haftará en Zacarías 2:10 y en 4:7 y en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento Juan 1:1 al 18. Y ocurrió al final de Miketz, 2 años completos, que el faraón soñó un sueño y aquí se paró junto al río. Génesis 41:1. Entonces, tenía un sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. En el estudio de la semana pasada, los hermanos de José se pusieron celosos de José, pues su papá Jacob le dio una túnica de muchos colores, la cual en aquellos tiempos era como una persona que tendría autoridad, conspirando contra él porque su padre lo favorecía por encima de otros hijos y porque sus sueños proféticos revelaron su propio gran destino. Así que arrojaron a José a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Mientras servía honorablemente como esclavo, José fue acusado falsamente y enviado a prisión por un delito que no cometió. En la lectura de esta semana, José finalmente está a punto de llegar al final de sus muchas pruebas y entrar en su gran destino. De hecho, el nombre de la parashá Miketz, que se encuentra en el verso de apertura de la lectura de la Torá de esta semana, apunta a esto, ya que esta palabra hebrea significa al final de José. Es sacado de la oscuridad de una mazmorra egipcia para interpretar los extraños sueños de Faraón. En un solo día, José es ascendido de prisión a palacio y su vida se transforma de repente de oscuridad a luz. Debido a que Miketz coincide con Hanukkah o Festival de las Luces, este año la lectura de esta semana tiene una haftará especial, lectura profética sobre la visión del profeta Zacarías en una gran menorá. Él dice: me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelero de oro macizo con un tazón en la parte superior y 7 lámparas con 7 canales hacia las lámparas. También hay 2 olivos junto a él, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. En Zacarías 4:2 al 3. 2 olivos alimentan a esta gran menorá con aceite. A menudo se considera que los árboles se refieren a Josué, el sumo sacerdote, y a Zerubabel, figuras religiosas y políticas. Vemos el árbol con la menorá y alimentado las 7 por el aceite. Pero dado que la profecía generalmente revela el presente y el futuro, y dado que los árboles en las escrituras a menudo representan a las personas, como el Salmo 1, estos 2 árboles son vistos por algunos como representantes de los creyentes judíos y los creyentes gentiles, hijos untados que están brillando a la luz en la oscuridad durante más de 2000 años. Otros piensan que los 2 árboles representan al Mesías, la rama correcta del Señor, y al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que están ungidos para servir al Señor de toda la tierra, en Zacarías 4:14. El profeta Zacarías promete que la oscuridad que viene de nuestro pecado, que nos separa de Dios, será levantado sobrenaturalmente en un solo día por su rama justa. Voy a traer mi siervo, la rama, Netzer, y eliminaré el pecado de esta tierra en un solo día. Zacarías 3:8-9. Entonces, los versículos que citó salieron directamente del libro del profeta hebreo Isaías. Así que vino a Nazaret, donde había sido creado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado y se puso de pie para leer, y se le entregó el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los que tienen el corazón roto, para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año aceptable del Señor. Lucas 4:16-19 y ver Isaías 61:1. Entonces, Isaías 61, en el Evangelio de Lucas 4:16 al 30, Yeshua lo está citando y diciendo que él era el que tenía la unción del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y que él era el Mesías que había sido enviado. El profeta hebreo Isaías escribió sobre una gran luz que algún día vendría a sacar a la gente de la oscuridad sombría. Sin embargo, la oscuridad no será sobre ella la que está angustiada. Las personas que caminaron en la oscuridad
han visto una gran luz. Aquellos que habitaron en la tierra de la sombra de muerte, sobre ellos ha brillado una gran luz. Isaías 9:1. ¿Quién es esta gran luz de la que profetizó Isaías? La luz vendría en la forma de un niño que finalmente gobernaría las naciones con rectitud y justicia, sentado en el trono de su padre David por toda la eternidad. Porque a nosotros nos nace un niño, a nosotros se nos da un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Del aumento de su gobierno y de la paz no habrá fin. En el trono de David sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y justicia, desde ese momento en adelante, incluso para siempre. Isaías 9:6-7. Yeshua HaMashiach es el Mesías, el ungido. Dijo: yo soy la luz del mundo, quien quiera que me siga nunca caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 8:12. Vemos como dice en hebreo: Peleo Yoes el Gibor, Abi al Shalom. Maravilloso consejero, Dios poderoso, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Isaías 9:6. Miren ustedes que está diciendo que es un niño, que es un príncipe de paz, pero que también es el Dios Padre, el Todopoderoso. Entonces, en Mateo 21:15, pero cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley vieron las maravillas que hizo, los niños gritaron en los atrios del templo: Hosanna al Hijo de David. Ellos se indignaron. En Lucas 11:14, estaba echando Yeshua fuera un demonio que era mudo, y que aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. En Mateo 15:31, la gente estaba asombrada al ver a los mudos hablar, a los lisiados sanar, a los cojos caminar y a los ciegos ver, y alabaron al Dios de Israel. Si estamos viendo que Yeshua es también llamado él maravilloso, y en todo lo que hacía se maravillaban. Ahora vamos a ver algunos paralelos con la vida de José y de Yeshua, porque esto es increíblemente, hay como 100 referencias paralelos entre ellos dos, de lo que mismo que hizo José le pasó a Yeshua. Pero vamos a ver cuáles son esas referencias, cuáles son esos paralelos. Primero, la madre de José, Raquel, era estéril y su embarazo fue el resultado de la intervención directa de Dios en Génesis 32. La madre de Yeshua, Miriam, era virgen y su embarazo fue el resultado de la intervención directa de Dios. Mateo 1:18. El nacimiento del hijo de Raquel eliminaría el reproche de Israel en Génesis 30:23. El nacimiento de Yeshua fue para la gloria del pueblo de Israel en Lucas 2:32. Yeshua también sería la luz para las naciones. El nombre Yosef, es decir, Yosef, significa puede que añada. Un juego de palabras dado por Raquel para expresar su esperanza de tener más hijos. Génesis 30:24. Yeshua significa Adonai salva y denota la liberación de los hijos de Dios a través de Yeshua. Dios añadirá niños a Israel. Un 24 de Kislev, el ángel Gabriel visita a María. El 25 de Kislev, el Ruach HaKodesh obra el milagro de concebir un hijo sin conocer varón, sino que el Ruach, su sombra, la cubrirá. En Ageo 2:18-19 está profetizado que pasaría esto. En Lucas 30, entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor de Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que esto pasó más o menos en lo que se celebra el día de hoy, Hanukkah, el día de las luces. Ahora, José fue el único hijo primogénito de Raquel, que es considerada la matriarca de Israel, Génesis 30, 23, 24. Yeshua fue el hijo primogénito de María, que es considerada la matriarca de la iglesia.
Lucas 2:17 y Juan 19:26. El nacimiento de José marcó el final del exilio de Israel de la tierra. Después de su nacimiento, su padre Jacob dejó a Labán hacia la tierra prometida. Génesis 30:25. El nacimiento de Yeshua marcó el final del exilio espiritual de Israel en Lucas 2:29-32. En la tradición judía, José es considerado como el némesis de Esaú, que fue considerado la personificación del poder gentil y la opresión de Israel. Yeshua superó los poderes de la oscuridad a través de la victoria de la cruz. Él es el último némesis de Satanás y sus sirvientes. José era un joven precoz que estaba lleno de sueños que se le habían dado desde el cielo en Génesis 37:5. Yeshua estaba en el templo discutiendo la Torá con los sabios cuando tenía solo 12 años, en Lucas 2:42-51. Era un niño precoz que estaba lleno de sueños del cielo. José era amado de su padre en Génesis 37:3. Era un Ben Yahid, como Isaac fue considerado por Abraham. Véase a queda en Génesis 22. Y este es mi amado hijo en quien yo estoy muy complacido. Mateo 3:17 y el 17:5. Yeshua también se describe como Ben Yahid, único engendrado del Padre. Juan 1:14. José era un pastor. Génesis 37:2. Yeshua el Mesías se llama el buen pastor en Juan 10:11. José fue criado en la tierra prometida. Génesis 37:2. Yeshua se crió en la tierra prometida en Mateo 2:23, 21:11 y Juan 1:45. Y José trajo un mal informe de sus hermanos a su padre en Génesis 37:2. Yeshua testificó que el mundo lo odiaba porque sus obras eran malas. Juan 7:7. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Génesis 37:3. Dios ama a Yeshua, su hijo, de una manera única. En Juan 3:35, 5:20, Mateo 17:5, Lucas 9:35. José fue unido por su padre con una túnica de muchos colores, es decir, Ketoné Pasim. Génesis 37:3. Yeshua fue ungido como Mashiach ben David. Hebreo 1:9, el Salmo 45:7. José se previó a sí mismo proféticamente como el libertador de Israel y el salvador del mundo, Sabneh Panea, en Génesis 37:5-11. Yeshua se entendió a sí mismo como el salvador mismo del mundo, porque Sabneh Panea, al traducirlo, es lo que significa salvador del mundo. Así como José, así también Yeshua. Los hermanos de José lo odiaban y no podían hablarle amablemente. Yeshua fue odiado sin causa y repetidamente probado por las autoridades religiosas. Juan 1:11, 15-25. José era un soñador y un profeta y era despreciado por sus hermanos. Génesis 37:5. Yeshua predicó el mensaje de salvación a través de su visión del reino y fue despreciado. Juan 5:18, 7:1, 8:6, Mateo 16:1. Los hermanos de José rechazaron su gobierno. Génesis 37:8. Yeshua caminó también su rechazo por parte de los líderes religiosos con no queremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Lucas 19:14. Los hermanos de José lo envidiaron. Génesis 37:11. Fue por envidia que los principales sacerdotes lo entregaron para que lo mataran. Marcos 15:10. José fue enviado por su padre en Génesis 37:12. Yeshua fue enviado por su padre en Juan 5:30, 36, 6:57, 8:18, 42, Gálatas 4:4, Primera de Juan 4:9. Los hermanos de José conspiraron para matarlo en Génesis 37:18. Los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se reunieron contra Yeshua para llevar su muerte. Mateo 27:1. Los hermanos de José no creían en él, los hermanos de Yeshua no creían en él. En Juan 1:11, 3:18. Los hermanos de José lo despojaron de su túnica y se burlaron de él. En Génesis 37:19. Lo desnudaron y le pusieron una túnica escarlata en Mateo 27:28. Los hermanos de José lo arrojaron en un pozo, un símbolo de la tumba, en Génesis 37:24. Yeshua fue arrojado en un pozo, Zacarías 9:11, Mateo 12:40, Mateo 27:59-60. Los hermanos de José comieron cruelmente mientras él sufría en el pozo.
Génesis 37:25. Israel comió la comida de Pascua mientras Yeshua estaba en el pozo, en Juan 13:1. Judá promovió la idea de que la vida de José debería ser rescatada, Génesis 37:26. Yeshua nació de la tribu de Judá. Los hermanos de José lo vendieron por monedas de plata, en Génesis 37:28. Le pagaron a Judas 30 piezas de plata, en Mateo 26:15. Por lo cual vemos a Joseph y Yeshua siendo paralelos, que nos lleva también. José fue levantado del pozo en Génesis 37:28. Yeshua resucitó de entre los muertos, Mateo 28:6, Marcos 16:16, Lucas 24:6, Juan 1:17. José fue vendido como esclavo antes de ser ascendido a la gloria, en Génesis 37:28. Yeshua tomó sobre sí mismo la forma de un siervo sufriente antes de su exaltación, Juan 13:12 al 17, Mateo 20:25 y 26, Marcos 10:43, Filipenses 2:6 al 9. José fue llevado a Egipto para evitar ser asesinado, en Génesis 37:18. Yeshua fue llevado a Egipto para evitar la ira loca de Herodes el Grande, en Mateo 2:13. La túnica de José estaba cubierta de sangre, Génesis 37:31. La túnica de Yeshua estaba cubierta de sangre, Marcos 15:17-20, Mateo 27:28-31. Yeshua nos redimió del juicio derramado, su sangre por nuestros pecados, 1 Corintios 6:19 al 20, Hechos 5:31, 1 Pedro 3:18, Romanos 5:6-8, 2 Corintios 5:21 y Gálatas 3:13, etc. Así que vemos que José se convirtió en esclavo en la casa de Potifar, Génesis 31:1. Yeshua tomó sobre sí mismo la forma de un siervo sufriente antes de su exaltación, Juan 13:12 al 17 y Mateo 20:25 al 26, Marcos 10:43, Filipenses 2:6 al 9. El Señor estuvo con José en su humillación y lo prosperó, Génesis 39:2. Yeshua creció en sabiduría y favor, Lucas 2:40. Siempre hizo las cosas que agradaban al Padre, Juan 8:29. José se convirtió en supervisor, Génesis 39:4. Yeshua es el pastor y supervisor de nuestras almas, en Juan 3:35 y Mateo 28:18. José fue tentado pero no hizo pecado, Génesis 39:7. Yeshua fue tentado en todos los sentidos pero estaba sin pecado, Hebreos 2:18, 4:15, 2 Corintios 5:21 y 1 Juan 3:5. José fue acusado falsamente en Génesis 39:11 al 20. Yeshua fue acusado falsamente por las autoridades religiosas, Lucas 23:4, 14 al 15, Juan 18:38, 19 al 4, Hebreos 7:26, 1 de Pedro 2:22 y 1 de Pedro 3:8. El acusador legal de José, Potifar, probablemente creía en su inocencia, pero pervirtió la justicia para salvar su reputación. Yeshua fue condenado injustamente por el fiscal romano Pilato, quien creía en su inocencia, pero lo condenó a muerte para salvar su reputación. José no se defendió ante las autoridades gentiles, Génesis 39, 19, 20. Le preguntó a fondo, pero no respondió, Lucas 23, 9, Mateo 27, 14, Hechos 8, 32 y Isaías 53, 7. José fue encarcelado con otros dos criminales, Génesis 42, 3. Otros dos también que eran criminales fueron llevados para ser ejecutados con él, en Lucas 23, 32, Mateo 27, 38, Marcos 15, 27, Juan 19, 18. José era un profeta que podía interpretar los sueños, en Génesis 45. Yeshua era un profeta que podía revelar lo que estaba oculto en el corazón, Juan 4, 19. José estaba lleno del Espíritu de Dios, Ruach Elohim, y de la gran sabiduría, Génesis 41, 38. Dios ungió a Yeshua con el Ruach HaKodesh y con poder, en Hechos 10, 38, Mateo 3, 16, Lucas 4, 1, etc. Estaba lleno de sabiduría y verdad. José fue finalmente reivindicado y exaltado sobre todo el mundo, en Génesis 41, 40. El Hijo del Hombre está sentado a la diestra del poder,
Mateo 26, 64, Hechos 7, 56, Primera de Pedro 3, 22 y Efesios 1, 18 al 20. José fue levantado del pozo y le dieron lino fino y oro. Génesis 41, 42. Yeshua está vestido con su gloria preencarnada después de la resurrección. Mateo 17, 1, Revelación 1, 13 al 17, Daniel 5, 6. Faraón ordenó a los pregoneros reales que caminaran frente al carro de José, Merkaba, gritando a Brek, inclinen la rodilla desde la raíz Berek, rodilla. Génesis 41, 43. Cada rodilla se inclinará ante Yeshua el Mesías. Isaías 45, 23, Romanos 14, 11, Filipenses 2, 9 al 11. A José se le dio una novia extranjera. Génesis 41, 45. Los seguidores de Yeshua se llaman la novia del Mesías y son tomados de cada tribu y lengua y nación. Juan 6:37, Revelación 22:17. José fue llamado Samnapanea, es decir, descifrador de secretos, según el Targum Moquelos, pero en el egipcio traducido al español sería Salvador del mundo, en Génesis 41:45. Yeshua reveló al Padre, Juan 1:18. Él es el revelador de las cosas ocultas, Mateo 13:10. En él se esconden todos los tesoros de la sabiduría, Colosenses 2:3. José tenía 30 años cuando comenzó su ministerio público en Egipto, en Génesis 41:46. Yeshua tenía 30 años cuando comenzó su ministerio público en Israel, Lucas 3:23. José se convirtió en el donante del pan del mundo, Génesis 41:55. Yeshua es el Lejen Hayim, el pan de la vida, en Juan 6:35, 48:58. José puso a prueba a sus hermanos como un egipcio disfrazado y no lo reconocieron, en Génesis 42:8. Yeshua es un egipcio disfrazado, una piedra de tropiezo y una roca de ofensa, en Isaías 8:14, Romanos 9:33. Un endurecimiento parcial ha llegado sobre Israel, Romanos 11:25 al 26 y Lucas 2:34 al 35. Judá intercedió en nombre del hijo de Israel, Benjamín, ante José, en Génesis 43:9. Yeshua algún día intercederá como Mashiach ben David, en nombre de Israel. La conexión de Yom Kippur del fin de los días, Miketz, al final, el pueblo judío finalmente se arrepentirá y aceptará a Yeshua como su Salvador. Después de probar a sus hermanos para ver si se sometieron a Teshuvah, José finalmente se reveló a sí mismo en Génesis 45:1. Durante la gran tribulación, Yeshua abrirá los ojos de Israel para que finalmente lo reconozcan. Lucas 13:35 y Mateo 24:25. José fue revelado a sus hermanos como el Salvador de Israel en Génesis 45:1, 15. Yeshua es el verdadero Salvador de Israel en Hechos 13:23, 2 de Timoteo 1:10, Isaías 43:11. Israel recibirá a Yeshua en su segunda venida, Zacarías 12:10, Juan 19:37, Romanos 11:26, Isaías 59:20. José se convirtió en el Salvador del mundo entero en Génesis 45:7. Dios envió a su Hijo al mundo para que pudiéramos tener vida a través de él. Juan 4:42, Primera de Juan 4:14. La salvación significa la redención de la maldición del pecado y de la muerte. En Apocalipsis 5:13 nos dice: toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. José estaba vivo de entre los muertos para Israel. Génesis 45:26. ¿Por qué buscas a los vivos entre los muertos? Él no está aquí, pero se ha levantado. Mateo 28:16, Marcos 16:16, Lucas 24:6, Juan 21:17. Es decir, los judíos piensan que el Mesías ha estado muerto y que no fue el que resucitó, pero por nosotros los que sabemos que Él está vivo y que Él vive para siempre. Judá condujo el camino de Israel de vuelta a la tierra prometida de José, Génesis 46:28. Yeshua como Mashiach ben David llevará a Israel a la tierra renovada de la promesa. José trajo a Israel ante el faraón y Jacob bendijo a faraón, Génesis 47:17.
Un día Yeshua traerá a Israel ante el Padre y Israel bendecirá el nombre del Señor en la verdad. 1 Corintios 15:28. A través de su fe, José conquistó el mundo entero en Génesis 47:23. El reino milenario, Yeshua será el Señor indiscutible del mundo en Revelaciones 22-6, Zacarías 8:3, 14:8 y Isaías 2:3, Miqueas 4:2. José fue coronado con gloria y honor, Génesis 41:39. Yeshua fue coronado con gloria y honor debido al sufrimiento de su muerte en nombre de su pueblo, Hebreos 2:9, Filipenses 2:6 y Mateo 28:18. Por 20 años Jacob estuvo de luto por su hijo José. Por 2000 años Jacob, Israel, ha estado de luto por el Mesías Yeshua, pues creen que él está muerto, pero él está vivo. Jacob adoptó irrevocablemente los dos hijos de José, Efraín y Manasés de la familia, Génesis 48:3. Josué, el sucesor de Moisés, era descendiente de Efraín. Yeshua profetizó que habría un pastor sobre un rebaño, Juan 10:16. En última instancia habrá un olivo que representa al pueblo redimido de Dios, compuesto tanto por judíos como por gentiles, Romanos 11:17-26. Los descendientes de José, gentiles, fueron incorporados a la ciudadanía de Israel como dos grandes tribus de Israel. Génesis 48:1-5. Los seguidores de Yeshua están incorporados a los pactos y bendiciones de Israel. Efesios 2:12-14. Siendo conciudadanos con Israel. A José se le dio la bendición del hijo primogénito. Génesis 49:22-26. Yeshua es el primogénito de la creación, que tiene preeminencia sobre todos los demás profetas, sacerdotes, reyes y ángeles. Hebreos 1, Colosenses 1:16-18. El Tanaj contiene puntos de vista aparentemente conflictivos sobre el Mashiach como el libertador de Israel. Por un lado, el Mesías es retratado como viniendo en un gran triunfo en las nubes, Daniel 7:13, pero el otro lado viene montando un burro humilde en Zacarías 9:9. Este doble aspecto del Mesías llevó a la idea de que habría dos Mesías, Mesías ben Yosef y Mesías ben David, Mesías el hijo de José y Mesías el hijo de David. El Mesías sufriente en Génesis 37:50 prefigura el Mesías de la casa de José. Una de las dos figuras mesiánicas que se describen en las tradiciones orales del judaísmo, Mesías ben Yosef, es considerado un precursor del libertador final, Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef sufre por los pecados de Israel en Isaías 53. Nosotros vemos a Yeshua como el cumplimiento de Mashiach ben Yosef en el Tanaj. Y la tradición oral, Yeshua el Mesías en su primera venida es el siervo sufriente. Aquí tenemos Mesías ben Yosef, Mesías ben David, el siervo sufriente y el rey de reyes. Mesías hijo de David, Mesías ben David, el rey Mesías gobernante, la prefigura del rey David. El término Mashiach no calificado siempre se refiere a Mashiach ben David, un descendiente del rey David de la tribu de Judá, que reunirá a los exiliados, establecerá el templo y librará a Israel de todos sus enemigos. Nosotros creemos que Yeshua el Mesías en su segunda venida cumplirá completamente esta descripción de Mashiach ben David. Aunque esto es dual también porque Yeshua está reuniendo su congregación, su novia, estableciendo el Ruach HaKodesh en los templos humanos, es decir, nosotros, siendo morada del Espíritu Santo y dándonos libertad de nuestros enemigos, es decir, del diablo y la muerte, pues Él es el que reina en nuestra vida. Él es el Melech, el rey Mesías, hijo de David. O sea, el mundo judío está esperando que restablezca el templo, pero Yeshua ya está restableciendo el templo que somos nosotros, ya nos está limpiando. En 1 Corintios 13:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Ruach HaKodesh mora en vosotros? Así como José fue finalmente revelado a sus hermanos como Mesías y Salvador, a quien inicialmente lo habían traicionado y rechazado, también el pueblo judío al final, Meketz, Yeshua será revelado a sus hermanos judíos como el Mesías y Salvador.
aunque lo traicionaron y rechazaron, lo reconocerán. Sin embargo, Yeshua como Ben David cumplirá completamente la expectativa mesiánica anticipada por los sabios judíos. Él vendrá de nuevo para restaurar el Bet HaMikdash, el templo, y establecer su reino en la tierra. Además unirá a todos los goyim, las naciones, en paz, resucitará a los muertos y establecerá su trono en Jerusalén. En ese día la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Aquí tenemos la gloria del Señor, el nombre Yocabet, una vez más, y las aguas del mar, como diciendo Moisés, sacado del mar, en Habacuc 2:14, como diciendo algo escondido está aquí en los nombres. Pero como judíos mesiánicos, creemos que Yeshua es tanto Mesías Ben Yosef, el siervo sufriente, en su primera venida, como Mesías Ben David, el rey reinante, en su segunda venida. Isaías 52, 13, 15, 53, 12 y Salmo 22, también es el profeta ungido, sacerdote y rey, como lo presagia otro Mesijim en el Tanakh, al igual que muchas otras profecías dadas en las Escrituras. Las profecías relativas al Mashiach son de doble aspecto, con un significado cercano y lejano, un cumplimiento ya, pero aún no. Yeshua será revelado como Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David en Aharit Hayaim, en el fin de los días, Miketz, al final. Entonces será realidad la profecía citada por el apóstol Pablo. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: saldrá de Sión el libertador, que apartará la impiedad de Jacob. Romanos 11:26, Isaías 59:20. Así como Israel, los hijos de Israel, los 12 hijos de Israel, fueron a Egipto, no reconocían a José hasta que él se les descubrió enfrente de ellos diciendo: yo soy José su hermano. Así Yeshua vendrá y se postrarán los 12 tribus de Israel y reconocerán que es Yeshua al final. Al final reconocerán que Yeshua es el Mesías, el Salvador del mundo. Y todo Israel será salvo y lo reconocerá y lo aceptará. Entonces será el final de los días. Y esta es la parashá Miketz, al final.